Bueno, un, dos, bueno. Bueno. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar La frontera esta sur de mañana con México, que nosotros. abarca los En estados el de marco Campeche, del Chiapas, Quintana 18º Roo y Simposio Tabasco, se Internacional distingue por su vasta Crecer riqueza y natural Dirección y Nacional de cultural, Agricultura así como por los Sostenible, enormes desafíos que damos enfrenta en comienzo materia de a la primera pobreza, conferencia salud, magistral movilidades humanas, a conservación cargo de la del biodiversidad, doctor Fernando cambio Bedoya, climático y desarrollo productivo. quien es fundador, presidente y uno de los máximos impulsores contra los agroquímicos en México, a través de la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas en México. El decir uno de los máximos impulsores me quedé corto, es el experto nacional, ¿sí? Alguien que ha luchado fuertemente contra el neoliberalismo y también dentro de la cuarta T por lograr que los plaguicidas en lo posible estén fuera de la agricultura mexicana. Doctor, por favor, quisiera que nos hicieras favor de presentarte. Es muy largo tu currículum. El tiempo es corto, así que quedas en buenas manos. Muchas gracias, el doctor Ramón Mariaque, a todo el comité organizador y a ustedes por venir aquí a tiempo. Nosotros, pues, somos con una formación académica en sociología, una maestría en desarrollo rural en el Colegio de Postgraduados en Montecillo y un doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Pero, digamos, nuestra experiencia no solo es académica, es a través de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, que es una asociación civil que creamos para precisamente impulsar cambios en la política pública sobre los problemas a la salud y el ambiente de los plaguicidas y promover alternativas, sobre todo alternativas agroecológicas. Somos una pequeña asociación civil sin fines de lucro, no recibimos dinero de la industria, ni lo vamos a recibir nunca de la industria química, y trabajamos en redes. Somos parte de dos redes, la Red Internacional de Acción en Plaguicidas, que en inglés se llama el Pesticide Action Network, que está formado a su vez por coordinaciones regionales. En América Latina es RAPAL, igual que en Asia Pacífico, en África, en Europa y en Norteamérica, y la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, IPEN, en inglés International Pollutants Elimination Network, que se formó desde hace ya 22 años a raíz de la negociación de un convenio ambiental internacional, el Convenio de Estocolmo, y después amplía su gama de acción a otros convenios ambientales que tienen que ver, ahora sí el eco, que tiene que ver con, a ver, cambiamos de micrófono, ¿qué hacemos? Con la regulación de sustancias químicas en el seno de Naciones Unidas. Entonces, IPEN es la representación de la sociedad civil que interviene eh, desde el punto de vista no de la industria química en las negociaciones de las Naciones Unidas. Y ahí llevamos trabajando 22 años, quiere decir que asistimos a las negociaciones de los convenios internacionales y presentamos las observaciones de la sociedad civil como otros actores que participan de la industria, depende de la calidad de los convenios. Pero bueno, vamos a hablar en este caso de un tema importante de los plaguicidas altamente peligrosos. La siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a explicar cuáles son las características del mercado de estos plaguicidas, cómo estamos todos expuestos a una exposición crónica y múltiple sin nuestro consentimiento a esta mezcla de plaguicidas, qué características tiene la regulación de estas sustancias en todo el periodo neoliberal y los retos para este sexenio, sobre todo hablando de un reciente decreto de prohibición de 35 moléculas que se anunciaron en la mañanera, y las características de algunos plaguicidas que consideramos prioritarios a prohibir y los pendientes en esta regulación que esperemos que sea post-neoliberal para tener una mayor protección de la salud y el ambiente y el rol de la agroecología. La siguiente, por favor. Bueno, no sé si puedan alcanzar a ver, por eso les comentaba, si pueden acercarse más, incluso son bienvenidos. Buenos días. Pero estamos hablando de una
mercado que se fue formando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, un mercado que se fue formando gracias a la intervención del Estado y gracias a la acción de los organismos internacionales, sobre todo de la FAO. Pero estamos aún en un momento en que 4 empresas transnacionales controlan el 60% de las ventas del mundo de plaguicidas altamente plaguicidas. Estamos hablando de plaguicidas de síntesis química. Esas 4 empresas son, en primer lugar, Syngenta, segundo Bayer, tercera BASF y cuarta Corteva. A lo mejor son familiares con estos nombres, sobre todo si están en el ámbito rural. Sabemos que Syngenta, de origen suizo, pues ya fue absorbido por ChemChina, que es una empresa estatal china, que a su vez pertenece al grupo Sinochem. ¿Qué tal? Buenos días. Y esto forma parte pues de una estrategia del gobierno chino de estar presente en las grandes ligas, en la competencia por ventas a nivel mundial y en una política estatal que apuesta a ese tipo de insumos y desgraciadamente a ese tipo de agricultura. Bayer, como sabemos, compró Monsanto y pues es el principal responsable de la lucha judicial contra la siembra de maíz, que se opone y el opuesto a las decisiones de prohibir la siembra de maíz transgénico. Y no es el único. Bayer Monsanto es un actor importante, BASF, que es otra empresa alemana, y Corteva, que es el resultado de la fusión de Dow-DuPont, empresa de la cual ha estado muy activa estableciendo acuerdos de colaboración con el INIFAPS recientemente. Entonces decía, estas 4 empresas pues reflejan un alto grado de concentración, mercado oligopólico, que también no solamente controla el mercado de plaguicidas, sino también el mercado de semillas. En una gráfica de 94 a 2018, la concentración ha aumentado. En el caso de las semillas, del 21 al 67%, en el caso de plaguicidas, del 29 al 70%. Y dentro de la estructura de estas corporaciones se encuentran también los fondos de inversión mundial, tipo BlackRock, Capital Group, Fidelity, Vanguard, que presionan dentro del comité directivo, teniendo un porcentaje de sus acciones para que la inversión pues tenga resultados, tenga beneficios. Estamos hablando pues obviamente de un mercado capitalista, un mercado, repito, que no se explica sin la intervención del Estado y también sin su inserción en organismos internacionales. De estas empresas, lo que destaca también es la presencia de las empresas chinas. De las 20 empresas de mayor venta a nivel del mundo, 10 ya son chinas. Estamos hablando de que China entonces tiene una política de estar con las grandes ligas a través de estas tecnologías, de estos insumos que están ligados a la expansión de tecnologías de ingeniería genética, de edición genética, y también un sector estatal que son empresas en los genéricos. China recibió, se convirtió en la plataforma principal de exportación de plaguicidas, empezó como los medicamentos, los plaguicidas que pierden patente, pueden ser producidos, formulados por otras empresas y de esas 20 empresas de mayor venta, 10 ya son de este mercado de genéricos, donde destacan, por ejemplo, la Rainbow Agro o Adama, pero también destacan empresas hindús como UPL. La siguiente. Es un mercado dependiente, nuestras importaciones son sobre todo de Estados Unidos y China. Esos son algunos datos que uno de repente se encuentra en artículos de los que se dedican a hacer los estudios de mercado. Porque, digamos, para adquirir un dato más desglosado, pues hay que comprarlo. Pero esto es de lo que pueda, Agropecies es una buena página que nos ilustra en esto, sobre todo de Estados Unidos. Esto se refuerza con los tratados de libre comercio. De China, ya explicamos, pero también un poco de Alemania y del resto de algunos países hermanos de América Latina. La siguiente.
En México, la empresa que más vende plaguicidas en México es una empresa hindú, UPL. Le sigue Syngenta, después Bayer, FMC, Corteva y la BASF. Estas 6 concentran el 53% de las ventas del mercado, además de otras a nivel nacional, sobre todo agricultura nacional. Es un mercado entonces oligopólico, es un mercado que crece también en alianza estratégica con los organismos empresariales que le apuestan a este tipo de agricultura industrial, agricultura basada en monocultivos, dependiente de insumos externos. Y esta alianza de la industria química de plaguicidas transnacional y el sector agroexportador se da en todo el mundo. A nivel internacional, esta asociación se conoce como CropLife. CropLife es esta federación de estas empresas que compiten entre ellas en el mercado, pero que tienen una unidad estratégica para proteger sus intereses y que las políticas públicas le apuesten a la agricultura industrial como aquella que nos va a resolver el problema del hambre, nos va a traer mejores innovaciones técnicas, nos va a hacer más sustentable, etcétera, etcétera. Además, hay otras empresas en el mercado de genéricos como la UNFAC que también tienen algún tipo de coordinación internacional. Pero este vínculo entre PROCIT y UNFAC y el Consejo Nacional Agropecuario es un vínculo estratégico. Vocero del Consejo Nacional Agropecuario era una representante de Monsanto en el sexenio pasado. Entonces, son parte de este grupo que se convierte en un actor político importante, en un grupo de presión cuando sus intereses se ven afectados. La siguiente. Todos estamos expuestos a una mezcla de plaguicidas sin nuestro consentimiento, sin que lo sepamos, sin que lo percibamos. Y esto pues pone en riesgo y viola nuestros derechos a una salud sana, nutritiva y libre de estos tipos de plaguicidas. Cuando se han sistematizado la cantidad de residuos de partes por millón de plaguicidas en distintos productos, nos encontramos, por ejemplo, en estas gráficas de naturaleza de derechos, pues plátanos que pueden tener hasta 24 residuos de distintos ingredientes activos de plaguicidas, jitomates o tomates 30, uvas 30, manzanas 33, o sea, decenas de pequeñas cantidades de residuos, no los vamos a sentir, son partes por millón, pero es una mezcla que está poniendo en riesgo nuestra salud, sobre todo por los efectos crónicos. Y la presencia de estos plaguicidas puede estar también en una enorme cantidad de productos. Imidacloprid, este insecticida que afecta a las abejas, prohibido en la Unión Europea, en Argentina estaba presente en 33 alimentos y así. O sea, esta mezcla, coma frutas y verduras, sí, son muy buenas, llenas de nutrientes, pero con residuos de plaguicidas estamos también teniendo un problema de riesgo, no evaluado, invisibilizado, porque el monitoreo regular, permanente y no es público, estuvo orientado durante décadas sobre todo a proteger los cultivos de agroexportación. El monitoreo nacional es selectivo, no es muy claro y además el monitoreo está regido por los límites máximos de residuos que establece el Códex Alimentario, que es este organismo que regula el intercambio comercial, pero que establece estos límites máximos sin considerar la sinergia, la mezcla de la exposición. La siguiente. En México, cuando se han medido estos, también se encuentra la presencia de residuos de plaguicidas en límites máximos mayores que la Unión Europea. Estos son datos del CIAB. Estas gráficas las pueden encontrar en la publicación del Atlas de los Pesticidas, una traducción en España, por eso hablan de pesticidas y no plaguicidas, que en el capítulo de México publicó la Fundación Henrik Boll y está en nuestra página el link o en la página de la Fundación Henrik Boll. La siguiente. ¿Qué nos dejó la regulación neoliberal de los plaguicidas? ¿Y cuáles son las limitaciones de este registro sanitario conjunto?
cuando nos encontramos con un plaguicida, tenemos siempre que ver que tenga estas siglas, RSCO, Registro Sanitario Conjunto. ¿Qué quiere decir? Que cumplió con el procedimiento establecido desde hace años para que las empresas puedan tener y acudir a una ventanilla única que recibe COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, que tiene la última palabra de aprobar y dar una licencia sanitaria que le permite importar, exportar, usarlo en determinadas formulaciones para cultivos y plagas específicas, pero que esa decisión no la toma sola, sino bajo consulta técnica a la autoridad ambiental Semarnat o la autoridad agrícola Zagarpa, quienes dan su dictamen y al final emiten este permiso. El problema de este tipo de regulación que se simplifica dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio es que la información está basada en la información proporcionada por la industria. Es una información protegida por el secreto comercial y no, es un problema cuando hay poco personal técnico para evaluar si lo que dice el reglamento de plaguicidas, fertilizantes, sustancias tóxicas, de los estudios que deben presentar, el tiempo que tienen acotado y los recursos humanos que tienen para ver si cumple o no cumple. Lo que se convierte en la práctica es si cumple, si tiene y presenta el estudio, pero la capacidad para evaluar la validez toxicológica de esta información o para actualizarla una vez que se acaba los permisos que se otorgan y renovar el registro, ahí empezamos con problemas. Parte de los incentivos de los gobiernos neoliberales hasta 2005 fue dar los permisos de manera indefinida. Yo te doy el permiso. ¿Cuándo se acaba? Nunca se acaba. Hasta 2005. Después se renovaron cada 5 años. Se pagaba la cuota, pero no se establecía una obligación para actualizar la información toxicológica. Ni hay un convenio de colaboración de esas autoridades para que tengan organismos auxiliares en exigir y actualizar la literatura científica o la evidencia que podría generar la información en México, su impacto ambiental, su impacto en salud pública. Este tipo de deficiencias continúan y esto se agrava en la medida en que se sigue castigando por restricciones del gasto público el presupuesto de estas funciones. No se entiende, o sí se entiende, pero no está bien y no es coherente con una 4T que nos ofrece y promete el cambio del régimen neoliberal, que este tipo de deficiencias continúen. Este techo del gasto público es algo que nos concierne a todos, no es un problema solo de ellos. ¿Por qué? Porque esto va a debilitar las funciones del Estado de vigilancia y de establecer realmente un criterio independiente de información que permita ir reduciendo o prohibiendo plaguicidas que en otros países están ya prohibidos. La siguiente, por favor. Bueno, solamente el anterior, solamente comentar algo, el anterior si se puede. El tema aquí de la evaluación, bueno, la evaluación que hace SADER se llama efectividad biológica. La efectividad biológica, ¿qué creen que ustedes que sea? Que lo que dice que va a matar, lo vaya a matar en la dosis que vamos a recomendar la etiqueta. Si afecta a las abejas, eso no es problema de SADER, según la regulación. Eso es problema de ambiente. Si afecta a la salud, eso no es problema de SADER, eso es problema de salud. Entonces, ¿quién hace los estudios de evaluación biológica? Pues por mucho tiempo hubo convenios ahí con el Colegio de Posgraduados, con Chapingo, ahora está terciarizado, pero ¿qué mentalidad podemos esperar de un ingeniero parasitólogo agrícola, un ingeniero agrónomo que va a estar enfocado solo para medir este tipo de efectividad biológica? O sea, es un rezago de la idea de las armas de guerra, de esta ideología de la Segunda Guerra, del exterminio de las plagas, del combate. Entonces, ese tipo de criterios pues están en tono con un tipo de formación curricular y académica muy reduccionista. Tenemos que romper eso,
O sea, todos los que manejan estas sustancias tienen que tener conciencia del impacto de la salud, del impacto ambiente y poder romper estas inercias que todavía están en las reglas de estas instituciones. La siguiente. Ahora sí, la siguiente. Bueno, nosotros en 2017 hicimos un diagnóstico junto con la colaboración de organismos académicos con presencia en campo y de organismos no gubernamentales en 2017, usando datos oficiales de 2016 y comparando dos listas que saca la Red Internacional de Plaguicidas sobre plaguicidas altamente peligrosos. Ahorita vamos a hablar de los criterios que la definen. Y otra lista que compila qué ingredientes activos están prohibidos en qué países y probados con documentos oficiales. En este contexto sacamos una lista de 183 plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México, de los cuales 140 estaban prohibidos en otros países. El anexo de esta recomendación, de esta publicación, de la cual también colaboró gente de aquí de Ecosur y compañeros Remy Van Damme en un capítulo muy bueno que recomendamos siempre sobre el problema de las abejas, formó parte de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre plaguicidas de alta peligrosidad. Recientemente hemos actualizado esta información en un informe más breve de 2025 y encontramos 210 plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México y de los cuales 171 están prohibidos en otros países. Aumentó la cantidad, ¿por qué? Bueno, puede ser debido a que los criterios, digamos, que usa PAN cambiaron un poco, porque se basan en sistemas de clasificación internacional y depende cómo los clasifique alguna autoridad regulatoria, sea la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos o la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer. Entonces se actualiza, es una lista viva, pero también se han dado nuevos permisos. Esto se logró con la colaboración de la Universidad Autónoma de Nayarit, donde hay un cuerpo académico muy bueno. En México tenemos la suerte de contar con la red de toxicología de plaguicidas. Es una red que no existe en otras partes de América Latina, compuesta por más de 100 expertos de distintas universidades que tienen un compromiso realmente por preservar la salud y el ambiente. Entonces tenemos la suerte de haber tenido esta colaboración y en base a eso comentamos y el primer paso a esta política de mayor protección, cuáles son los ingredientes activos según lo que está autorizado. Sabemos que no todos ellos probablemente se usen, porque una parte de ellos, probablemente la mitad, tienen todavía este registro vencido. Y cuando la empresa deja de usar el producto, no tiene la obligación de notificar su cancelación. Pero quiere decir que otra, cuando quiera, podría volverlo a producir. La siguiente. Se comenta entonces esto en relevancia con la Comisión y los compromisos internacionales. ¿Cuáles son los criterios que definen los plaguicidas altamente peligrosos? Son estos criterios técnicos, 15. La industria química solo reconoce una parte de ellos, los que fueron negociados, los que fueron propuestos por un comité de expertos conjuntos de la FAO y la OMS, y esto tiene que ver con los que pueden provocar la muerte a corto plazo, los de banda roja, toxicidad aguda alta, los que pueden ser carcinógenos en humanos, mutagénicos en humanos, tóxicos a la reproducción humana, incluidos en el convenio de Estocolmo por ser tóxicos persistentes bioacumulables, incluidos en el convenio de Rotterdam, que establece un mecanismo de notificación previa para ciertas formulaciones de plaguicidas, y el protocolo de Montreal, que se reduce a bromuro de metilo porque destruye la capa de ozono. Más, dice estos criterios, aquellos que demuestren que tienen una alta incidencia de efectos adversos severos o irreversibles según las condiciones de uso nacional. Esto supone que existe un sistema nacional o un mecanismo de notificación efectivo, regular de las intoxicaciones, de las enfermedades crónicas, de lo cual pues realmente en México no existe. Sobre esto, pues es parte de lo que se está aceptando por la industria química, siendo estos son los criterios. Pero además de eso, eso va a depender del riesgo.
¿Qué quiere decir? Que aunque la molécula, por su diseño intrínseco, pueda tener ese efecto según las pruebas de laboratorio en animales o in vitro, la industria química dice esto, pero tienes que probarlo que en realidad las condiciones en las cuales tú, madre de tal edad, por donde vives, realmente pruébame que la dosis que tú recibiste es la que te provocó el daño. No importa la peligrosidad, importa las condiciones de exposición que dependen, esa probabilidad que cause daño va a depender de la dosis, de las características del individuo expuesto, su edad, su fortaleza, el momento de exposición. Entonces todo se vuelve más complicado porque no estamos en un laboratorio donde uno puede controlar las condiciones de exposición. Estamos expuestos de manera múltiple, no solo a este agente cancerígeno en este caso, sino a una cantidad de eventos. Esta discusión de las evaluaciones de riesgo es algo que desarrollé en la tesis doctoral, pero es parte de la crítica a desmontar esta regulación neoliberal, porque lo que recomienda a los relatores de derechos humanos es reducir el riesgo y evitar la exposición. Además de estos criterios, hay otros que compila PAN Internacional. PAN Internacional no se lo saca de la manga, lo que hace es compilar otras decisiones y un sistema global de clasificación de sustancias químicas que dice los probados carcinógenos por la EPA y la IARC, la toxicidad mortal en caso de inhalación. Por alguna extraña razón, algo que se puede inhalar y causar la muerte no lo incorpora la FAO y la OMS. Alteración hormonal. Eso es un tema que se viene discutiendo desde hace ya 15 años. Sustancias químicas que pueden alterar porque son identificadas o pueden bloquear la acción de las hormonas en distintas glándulas del cuerpo que son importantes, sobre todo en las primeras semanas de embarazo, y que pueden tener repercusiones en la edad adulta, que pueden tener repercusiones en temas como el desarrollo neurológico, la conducta sexual, el metabolismo interno, las reacciones metabólicas. Esos hay criterios ya provisionales de discusión, eso tampoco lo acepta la industria. Que sea muy bioacumulable, muy persistente en agua, suelo, sedimentos, toxicidad alta para abejas. La industria dice esto no. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Entonces, lo que hace esta publicación es describir cuáles son los criterios técnicos. La siguiente. Sabemos que estamos en un segundo piso, nos dicen, de la cuarta transformación y con un secretario de Agricultura que de coordinador de asesores pasó a ocupar un puesto importante que proviene de una experiencia de la FAO, que proviene también de la experiencia del CIMIT, que fue parte de esta arquitectura de promoción de la Revolución Verde, y con encuentros con organizaciones campesinas que entre muchas de sus demandas le demandaron una estrategia nacional de transición agroecológica. En lo que coincidimos organizaciones del sector académico en una publicación, esta Agenda Socioambiental 2024, diagnósticos y propuestas, que se presentó en ese periodo de la UNAM, que también está disponible. Y en esto también sabemos que es un segundo piso que quiere restablecer la comunicación con el sector empresarial. La foto, pues ahí lo ve claro, ¿verdad? La foto con el logo del Consejo Nacional y las autoridades, con esta persona muy joven, muy inteligente del sector empresarial, que es el puente, ¿no? Es otro escenario distinto al de Andrés Manuel López Obrador. La siguiente. Se nos anuncia a los 100 días, SADER saca esta infografía que dice que va a haber un acuerdo con la industria de agroquímicos. Se acordó con empresas de la industria de agroquímicos el retiro voluntario de 68 registros de productos altamente tóxicos para que dejen ser usados en México. Ahí les falló un poquillo el aspecto técnico en la comunicación. 68 registros, pues un ingrediente activo puede tener 100 registros. Van a prohibir un ingrediente activo, 68 registros, ¿de qué están hablando? Más adelante ya se nos enteramos que no,
que va a ser un decreto presidencial de prohibición de 35 plaguicidas, se anuncia en la mañanera y se anuncia de una manera como algo inusual, histórico, importantísimo. La siguiente. Se habla además de que va a haber una estrategia de reducción y uso adecuado de plaguicidas, que es un trabajo que coordina SADER por instrucción presidencial, junto con la participación de la Secretaría de Economía, Medio Ambiente y Salud, que hay un diálogo con empresas, con productores y académicos, y va a haber un calendario multianual de reducción gradual. La siguiente. La siguiente, por favor. Y va a haber, esta es una primera etapa en la que se van a prohibir estos 35 plaguicidas, pero que va a haber una segunda en 2026 y una tercera en 2027. Y además va a haber se anuncia esto, después sale el decreto. El decreto en su preámbulo dice que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y en este esfuerzo de garantizar el derecho a la protección de la salud y el ambiente para toda la población mexicana, se trata de fortalecer la soberanía alimentaria para garantizar el derecho del pueblo de México a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad, fomentando la transición agroecológica y el uso sostenible de los recursos naturales en la producción. Y que además incluye todo el ciclo de vida. O sea, nadie podría estar en desacuerdo con esto. Por eso apoyamos, yo apoyé y muchos tal vez de ustedes apoyaron la continuidad de este gobierno por esta promesa de la 4T. Sin embargo, ¿cuál es el contenido del decreto? La siguiente. Se nos enlistan estos 35 plaguicidas, algunos ya realmente, ya moléculas muy viejas, la mayoría, DDT. La siguiente. Y vemos que realmente no incluye la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos más usados en el país. La mayoría son moléculas viejas, algunas ya no se podían importar por un decreto presidencial de AMLO, otras realmente solo estaban para uso exclusivo del sector salud, como el DDT. De hecho ya era un acuerdo con Estados Unidos y Canadá en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Entonces realmente lo que hace el decreto es confirmar por un decreto presidencial decisiones que ya se habían tomado en el sexenio anterior. Apenas incluye 10 plaguicidas de nuestra lista de 210 de plaguicidas altamente peligrosos. Pero sabemos, y tenemos las pruebas, de que hubo una consulta interna con la industria notificó a sus socios, ¿qué les parece esta? Pues esta no, estas se van a parar, finalmente no pasaron. O sea, se privilegia la negociación con la industria de plaguicidas. No sabemos realmente a qué otros académicos hayan consultado, pero la red de toxicología de plaguicidas no la consultaron, hizo un pronunciamiento muy fuerte. Otra red de expertos en salud pública, la red de especies, también hizo un pronunciamiento fuerte. Y es importante que en esta estrategia nacional para la reducción y uso adecuado de plaguicidas realmente se establezcan mecanismos efectivos de participación de organizaciones campesinas con experiencia en agroecología, de gente que está metida en la agricultura orgánica, que ya ha eliminado el conjunto, no solo de plaguicidas, sino de fertilizantes químicos, de expertos en agroecología, las sociedades de agroecología, SOMA, SOMEXA y todas estas sociedades que integran este doctorado nacional de agroecología. Son varias instituciones, deberían de tener un mecanismo institucional de consulta por la promesa de transición agroecológica, en lugar de solo privilegiar el interés privado. Y de lo contrario, no está claro cómo van los mecanismos de participación, no está claro cómo va a seleccionarse la nueva ronda de prohibiciones, porque de lo contrario, pues estamos observando que podemos caer en una regresión, en una narrativa donde las industrias se juntan en esta asociación para recoger envases y a eso le llaman campo limpio, porque el envase no está en el campo, no importa que apliquen una sustancia altamente peligrosa,
o los recursos de fondos internacionales, PNUD, para venta controlada. O sea, a las abejas no creo que les importe mucho que el plaguicida se venda con una receta agronómica, si va a estar expuesto y la va a matar. No le va a impactar mucho, ¿verdad? La siguiente. Entonces, en este resumen, si quitamos los 10 que están incluidos en el decreto de 35, tenemos todavía 200 plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México. Y van a ser 201 porque recientemente ya la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, la IARC, acaba de decir que ya terminó su evaluación de la atracina como un probable carcinógeno. La atracina también un gran contaminante del agua. Son entonces, todavía hay una parte de plaguicidas que pueden causar la toxicidad aguda alta, en etiqueta roja, 63 ingredientes activos, probables carcinógenos, 8 probables carcinógenos según la clasificación EPA de Estados Unidos, 42, mutagenicidad 4, tóxicos a la reproduccción 40, problemas de alta toxicidad en abejas 72 ingredientes activos. Entonces, es importante, esta es es un perfil de peligrosidad, es un primer paso. Esto según estos sistemas de clasificación. No quiere decir que sean los únicos efectos reportados en la literatura científica, pero es ya un acuerdo, un consenso de ciertas autoridades regulatorias de que esto representa un riesgo grave o irreversible. Esto debería complementarse con la evidencia científica nacional y con un sistema nacional de evaluación y de reporte sistemático, robusto. El que no es un plaguicida, no esté en esta lista, no quiere decir que sea seguro, quiere decir que no ha llegado a esos acuerdos regulatorios para que sea clasificado como tal. La siguiente. La siguiente. Parte de los plaguicidas que ya sabemos que deben ser prioritarios es este clorpirifos etilo, generalmente conocido clorpirifos. Hay una leve diferencia en otras moléculas, clorpirifos metil, que sí incluye el decreto, pero ese ya no se usa desde hace décadas, ¿no? Eso ya la DAO lo retiró del mercado. Bueno, este está acordado en el convenio de Estocolmo que debe ser eliminado a nivel mundial. Es tóxico, persistente, bioacumulable, es un alterador hormonal, afecta sobre todo el desarrollo neurológico infantil, no hay dosis única de exposición, es uno de los insecticidas de mayor venta en México e incluso está en la lista de posibles insecticidas usados para nebulizaciones por las autoridades responsables del control de vectores. Está en este cuadro de UNICEF. A pesar que desde hace 4 o 5 años el gobierno mexicano a través de Relaciones Exteriores sabe que la Unión Europea nominó a esta insecticida para eliminación mundial, que pasaron 2 años de discusión de un comité de expertos para ver si cumplía con sus características de peligrosidad, que pasaron otros 2 años en un proceso transparente para ver si había alternativas o no. Y eso el gobierno mexicano lo sabe a través de Relaciones Exteriores y de las consultas que puede hacer Relaciones Exteriores con la opinión técnica de Semarnat y Salud, pero no baja la información, algo pasa, no se enteran. Este plaguicida no solo ha sido prohibido en la Unión Europea, sino por países hermanos que comparten deficiencias y condiciones climatológicas parecidas a México. Ha sido ya prohibido en Argentina, aunque lo permite exportar. Ha sido ya prohibido en Colombia, en Perú, en Nicaragua, en Chile. ¿Cuándo lo vamos a exportar nosotros? ¿Cuál es el plan de prohibición? Aquí es importante anotar, por deficiencias en el mecanismo de toma de decisiones del Convenio de Estocolmo, se aceptan ciertas exenciones de tiempo limitado para ciertas plagas en ciertos cultivos. Y ese mecanismo puede ser pedido por los países. Aquí incluso se logró, digamos, gracias al cabildeo de las industrias químicas, cuando son sobre todo los ministerios de Agricultura quienes participan en las negociaciones de Naciones Unidas, generalmente representan los intereses de la industria química. Bueno, se aceptó que para control de gusano cogollero sea posible una exención para el uso de este insecticida. Lo pidió Uruguay.
ayer que tuvimos al compañero de Uruguay, ¿qué intereses representó eso? No del tipo del compañero que vino, de los intereses de la industria química de la Secretaría de Agricultura. Bueno, es un reto y es una invitación que adelanto al SOMAS y a todas las sociedades que integran el Doctorado Nacional de Agroecología, que documentemos cuáles son las alternativas en México que hay para gusano cogollero y otras plagas que ya están aprobadas, para adelantar la posible petición del Consejo Nacional Agropecuario. Si está la puerta abierta, para eso trabajó CropLife a nivel internacional, pues es muy posible y razonable pensar que lo van a pedir. Adelantémonos, pues, elaboremos un informe pequeño, pero bien fundamentado para que esto no suceda. La siguiente. Bueno, el otro es un informe más detallado que hicimos también con los compañeros de la Contox y que presentamos desde hace ya un par de años. La siguiente. Otro insecticidas de prioridad, fipronil y neonicotinoides, sobre todo imidacloprid y tiametoxam, prohibido en otros países. Aquí todo el equipo de Remy Van Damme, de Eric Vides, tenemos pues realmente un trabajo sistemático, han presentado la evidencia, está pública, de cómo estos ingredientes han sido causantes de la muerte masiva de abejas. Hay un protocolo de atención, qué hacer cuando el apicultor ve en la mañana todas las abejas muertas, pero no está claro cuáles van a ser los pasos para ya prohibirlo. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son, en nuestra humilde opinión, los retos para una regulación posneoliberal de los plaguicidas y el rol de la agroecología? En primer lugar, tenemos que considerar que esas reglas institucionales que han sido heredadas y que guían a la elaboración, por ejemplo, de normas oficiales mexicanas, los criterios para que el sector afectado forme parte de la discusión, los análisis de impacto regulatorio que tienen que presentar, los consejos consultivos de cada dependencia que van a revisar los acuerdos que se promueve sean en consenso sobre tal cosa que puede afectar sus intereses. Lo que puede decir la ley de mejora regulatoria o esta ley de infraestructura de calidad que exige que haya un análisis costo-beneficio de esa medida. O sea, que finalmente todo se reduce a pesos centavos, que me va a salir más barato tomar esa medida que protegerlo. ¿Cuánto vale en pesos y centavos una vida humana? El análisis, a una madre cuando ve a su hijo en peligro, hace un análisis costo-beneficio para ver si le conviene acudir a su protección o no. O sea, ¿por qué seguimos con reglas neoliberales, reduccionistas, para tomar decisiones que deben ser prioritarias, sobre todo si violan nuestros derechos humanos? ¿Qué opinión y qué tienen ahí las mujeres organizadas respecto a esto? Las reglas neoliberales no han sido tocadas, no se reconoce como un problema. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, al fines de Peña Nieto y al inicio de Andrés Manuel López Obrador, fue aceptada una recomendación que al evaluar la evidencia de estos plaguicidas altamente peligrosos, dice, Estado, pues has sido negligente. Estás exponiendo a la población a estos compuestos, estás violando sus derechos al agua potable, a la niñez, a la salud, al ambiente. Debes de establecer medidas que garanticen esta protección, aparte es una obligación constitucional, pero además de los estudios que sí se han hecho y de las comisiones que se han formado, el corazón de la recomendación dice, debe haber un programa sectorial que permita la reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos. Estamos ya a punto, si no es que se han publicado los programas sectoriales de Semarnat, SADER y COFEPRIS, y esto no se ha atendido. Y lo que es más preocupante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una sección que sabemos que es muy progresista, que elabora recomendaciones, y otra área que da seguimiento. Pues el área que da seguimiento
notificó a Semarnat que ya cumplió con la recomendación. ¿Dónde está como término el plaguicida altamente peligroso en alguna legislación? ¿Dónde está el programa sectorial de reducción y prohibición? Greenpeace y otras organizaciones ciudadanas que motivaron la recomendación dieron el grito en el cielo, se ampararon, ya se hizo público y esperemos que esto llame la atención, que haya mayor coordinación interna de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que realmente se tome en serio la recomendación. Estos derechos humanos debemos de verlos no porque exista una comisión y ya porque me violaron los derechos hay un ente que nos va a proteger. No, los derechos humanos son parte de estos derechos colectivos que las sociedades van reconociendo como algo necesario para poder proteger su salud y ambiente y que van impulsando. O sea, hay un poder instituyente de los derechos humanos, pero eso solamente se va a lograr cuando haya este diálogo y consenso entre las organizaciones de mujeres, las organizaciones de protección de los niños y digan si a ellos les importa o no que el criterio de que un plaguicida pueda tener un impacto en su reproducción es importante o no para ellas. Porque esa decisión no la pueden tomar solo expertos que digan, esta molécula está clasificada de este modo. Esto nos afecta a todos. Entonces, esta conciencia de estos derechos colectivos, pues tiene que formar parte de la discusión también de la agroecología y de la discusión de todos aquellos que queremos pues un mundo mejor y que nos preocupamos por las generaciones futuras. Para realmente, si se tomara en serio la recomendación de tener metas, objetivos medibles y monitoreables para la reducción y prohibición de plaguicidas altamente peligrosos, tendríamos que tener un sistema que nos permitiera saber qué se usa, dónde se usa y cuánto se usa en territorios específicos. Se le da el permiso con todas estas deficiencias y luego, ¿quién controla las condiciones reales? ¿Por qué si existe un sistema de georreferenciamiento a nivel satelital que nos protege de plagas exóticas con un sistema muy bien montado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario, y no se amplía para permitir un mejor control de los plaguicidas que se usan y acompañar metas medibles de reducción de uso que puedan probar la eficiencia y el impacto de las prácticas agroecológicas que se están impulsando en los distintos programas? Eso sería posible, técnicamente posible si hubiera parte de la discusión, de una recomendación, de voluntad política, pero eso lo podríamos hacer en México. ¿Cuál es entonces, claro, de acceso público con un presupuesto suficiente? ¿Cuál es el reto que nosotros vemos, que no somos agroecólogos, entre las distintas organizaciones que ahora las reúne este Doctorado Nacional de Agroecología? Que es una buena idea, me parece, que agrupa a distintas instituciones, cada quien con su historia particular, con su perspectiva particular, pero que podría constituir, digamos, para mí es el espacio donde estos temas deberían discutirse. Es un gran reto poder plantear, promover, dar orientaciones prácticas a los productores, con este diálogo de saberes, reconociendo su conocimiento, aplicando esta ciencia de la agroecología para poder dejar y al mismo tiempo, digamos, aumentar la producción de alimentos de una manera sostenible. Ponemos varios programas, hay una dirección de agroecología en SADER, Sembrando Vida promueve la orientación agroecológica, Semarnat probablemente en áreas naturales protegidas lo haga. Se nos anuncia un programa nacional de apoyo a semillas nativas con orientación agroecológica, que es muy bueno. Pero bueno, ¿cómo va a estar la coordinación a nivel territorial? ¿Qué orientaciones, qué consejos puede dar este diplomado nacional al respecto? Y en este esfuerzo, como es un problema mundial, pues tenemos también grandes experiencias que aprender de Brasil, de otros compañeros.
Hablo de Brasil porque es el principal mercado de agrotóxicos en el mundo y porque hemos vivido experiencias de discusión colectivas donde la agroecología y la reducción de agrotóxicos son parte de la misma agenda, porque finalmente es el mismo adversario que está empujando que aceptemos cultivos transgénicos, que está impulsando esta desregulación y que está pues atentando contra este tipo de agricultura que va a provocar pues realmente un ecocidio. Entonces, finalmente, para cerrar, pues es parte de esta agenda nacional que debe de considerar también compromisos internacionales de cooperación. Se ha reconocido que los plaguicidas son una amenaza a la biodiversidad. Hay un protocolo específico, Kunming-Montreal, que establece metas de reducción de riesgo en plaguicidas altamente peligrosos. Hay una propuesta de crear una alianza mundial de cooperación para plaguicidas altamente peligrosos en un marco internacional de sustancias químicas. México se ha pronunciado a favor de esto. La siguiente. Y finalmente, pues los invitamos a que estas ideas puedan pues, ser consideradas. Tenemos un boletín de noticias que cualquiera puede suscribirse y mucha de la información que aquí expuse está en nuestra página web. Ya se me acabó el tiempo y les agradezco su atención. Muchas gracias. No sé, Bruce, cómo estamos en tiempo. Sí, a mí me interesaría mucho pues comentarios de ustedes. O sea, sabemos que reconocemos caras aquí de colegas que pues sí, son egresados de compañera Laura de Agroecología de Chapingo, que además convertido allá en productor orgánico, y otros colegas que seguramente tienen una experiencia muy rica. Nos gustaría algún comentario de lo que hemos expresado o preguntas, algo que no haya quedado claro. Laura. Y a ver, si nos ayudan con otro micrófono. Gracias. Pues muchas felicidades. Muy interesante la plática con información de mucha calidad. Me parece que es un tema central, no solo para quienes somos miembros de SOMA, sino de muchos colectivos que estamos trabajando para impulsar la agroecología y otros esquemas que van por la vida. Preguntar, ¿cuáles han sido las respuestas o qué ha dicho en este caso SADER, COFEPRIS sobre estas pues quejas que tenemos como sociedad civil de que pues nos están tomando el pelo con este decreto de los 35 ingredientes activos que se prohíben? O sea, nos están diciendo pues son ustedes unos ignorantes, aquí está esto que los va a dejar en paz, les prometemos prohibir otras moléculas para el 2026 y 27, pero pues sabemos que no está resolviéndose absolutamente nada, pero además nos están engañando, ¿no? Y no nos dicen que participó la academia, que participaron productores, pero no sabemos realmente quiénes participaron. Entonces, pues tú que estás más enterado, que nos pudieras platicar un poquito de eso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Bruce. Gracias, Fernando. Siempre muy interesante escucharte. Yo quería preguntarte si hay alguna discusión en torno a la regulación de los metabolitos secundarios en términos de las autorizaciones, porque como mencionaste, pues se evalúan la molécula, pero como sabemos, muchos metabolitos secundarios son incluso más tóxicos que las moléculas que se autorizan, ¿no? Entonces, si hay algún avance sobre esto. ¿Alguna pregunta? A ver, Gracias. ¿Cuáles serían los pasos para proponer, por ejemplo, usted hablaba de que las mujeres deberían de
ejercer influencia y prohibir ciertos agrotóxicos. Por ejemplo, está comprobado que el paraquat, el gramoxone, provoca efectos negativos y provoca enfermedades crónico-neurodegenerativas. Entonces, ¿qué podríamos hacer para promover o generar una campaña y evitar el uso masivo de este químico? Sí. La última y respondo. Y abrimos otra ronda. Oiga, desde la perspectiva de su sociedad o sociedades donde está participando o asociaciones, ¿qué hacer con la gente, con los productores en campo? Mire, yo hasta donde veo, la experiencia que tengo con ellos es que no existe la conciencia de los daños que causan los pesticidas. Incluso cuando se les plantea el cuidado para el manejo y sobre todo que no los utilicen, ellos dicen que de algo tenemos que morir. Y entonces así muy de manera muy simple ellos lo siguen comprando. La pregunta es, ¿qué hacer con la sociedad? Porque mientras no logremos penetrar en su conciencia o en su forma de ser, estos riesgos que tiene para su propia vida y para la vida de todos, yo la veo muy complicado. Y la otra, en realidad estamos avanzando en crearles la alternativa, porque ellos saben, dicen, bueno, está bien, esto me hace daño, pero el impacto que tiene para ayudarme en mi actividad, nadie lo duda. Entonces, ofréceme otro producto que me pueda ayudar en esto sin que tenga el otro riesgo. Gracias. Bueno, vamos a tratar de responder. Bueno, nosotros seguimos en la mejor disposición de cooperar con la autoridad, con las autoridades de la 4T bajo pues estos marcos generales que se nos promete una transición agroecológica y de otras acciones que hace este gobierno con las cuales estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, nos enfrentamos a que no hay mecanismos institucionales de participación ciudadana. Y eso es un problema que se arrastra desde el sexenio anterior. Se nos metió a todos en un solo cajón. Y así hay organizaciones que se decían de la sociedad civil con dinero americano, pues realmente con intención política de desestabilización o con una agenda política. No es nuestro caso. El que no haya mecanismos institucionales de participación ciudadana, incluso habiendo un acuerdo regional, el acuerdo regional de Escazú, que dice, del cual México es parte y promotor, que debe haber mecanismos de información pública, de participación ciudadana y de acceso a la justicia en temas ambientales, pues es una deficiencia. O sea, es algo que si se añade esto con las restricciones de gasto público de los funcionarios públicos, pues crea una debilidad de parte del Estado. Entonces pensamos que no sabemos cómo van a responder. Hay un grupo intersecretarial que se sigue reuniendo, pero creo que el mensaje debe de llegar no solamente de organizaciones como nosotros. Hicimos una carta colectiva el 3 de diciembre, más de 200 organizaciones, 500 firmas, oficialía de partes. Nos contestaron tarde, pero nos contestaron. Tuvimos un cara a cara con la gente responsable de SADER, ya que había sido tomado la decisión del decreto. Se nos promete que se nos va a invitar, pero eso debe ser de manera transparente. Nosotros somos apenas un actor. ¿Qué pasa con los otros actores presentes en el resto de la República? Realmente siento que no está claro. Está el pueblo, está el gobierno, pero el pueblo, ¿cómo se organiza el pueblo? Y cómo pueden incorporar pues cierto expertise de los grupos que hemos probado que estamos haciendo un trabajo serio, fundamentando nuestras recomendaciones con fundamentos técnicos. Es ahí donde yo creo que SOMAS u otras asociaciones pues tienen que también pueden tener un papel. Estamos entonces a la expectativa. Hay dos aspectos importantes que están en stand-by, en pausa. Sabemos que existe ya, está revisando ya el comité jurídico un nuevo reglamento de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, RPLAFEST.
Ese nuevo reglamento se vino trabajando desde fines del sexenio pasado. Ese nuevo reglamento ya va a meter la categoría de plaguicida altamente peligroso. Sabemos porque se fue informando de lo que iba a incluir. Es un borrador discutido entre SADER, Semarnat, COFEPRIS, no es público, tiene que pasar a ser publicado en el portal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Seguramente la industria se va a protestar y hay también momento para brindar apoyo, si es que se publica, esperemos que se publique. SADER le va a tocar coordinar este grupo intersecretarial. Ese nuevo reglamento tiene también inclusión de principio precautorio y tiene también nuevas reglas, esperamos, para el registro de bioinsumos. O sea, hay en puerta una regulación, pero si no nos manifestamos para que eso se actualice, pues esto puede prolongarse quién sabe cuándo. Hay una norma oficial mexicana también que falta que se discuta públicamente, de la cual pues estuvimos participando más de un año, y no se diga, organizaciones sociales llevan como 3 años, donde también participó las asociaciones de pilotos, que establece criterios y áreas de amortiguamiento para aplicación aérea de plaguicidas. Sería una norma de lo más progresista. También no se ha publicado y no sabemos qué va a pasar porque tiene todavía algunos detalles técnicos que mejorar, pero está ahí. O sea, de repente se avanza y de repente se congela. ¿Depende de qué? Pues de una correlación de fuerzas mediática, que la gente entre en la mañanera, que haya la elaboración de propuestas pues, de manera profunda. Y ahí voy a lo otro. Yo creo que estos temas, nosotros pues ponemos nuestro granito de arena. Estamos en la mejor disposición y es nuestro interés personal poder colaborar con otros que tienen más experiencia en pedagogía popular. Ayer nos dio mucho gusto estar en la presentación del libro Corazonando la Agroecología de la doctora Elda. Y bueno, pues aquí hay una experiencia de diálogo de saberes, de educación maravillosa. Eso, estamos en la mejor disposición de colaborar cualquier esfuerzo para que esa información pueda transmitirse de la mejor manera a través de otras formas. Este es un formato dirigido a cuerpos técnicos, tomadores de decisiones y a gente con cierta información universitaria. Pero ya presentar el problema a un sector popular requiere otra metodología. Pero hay tradiciones de ustedes, tradiciones del movimiento de educación popular. Eso hay que replantearlo, porque finalmente pues es cómo hacerlo también y ponerlo en la agenda de las organizaciones de mujeres. Pues la información está ahí. Las toxicólogas están muy conscientes de eso y yo creo que también la red de toxicología de plaguicidas estaría dispuesta a dar pláticas, seminarios, si se abren los espacios. Entonces tenemos que tener colectivos interdisciplinarios para crear estos consensos y poder fortalecer propuestas de política pública que vayan teniendo más fuerza, ¿no? Pero el primer paso es identificar estos criterios. Porque si nos atenemos a la dinámica internacional, yo no soy muy optimista. Y les habla alguien que ha pasado 20 años de su vida atendiendo convenios ambientales internacionales y el escenario está cada vez más problemático. ¿Por qué? Por la derechización de gobiernos, porque en la ausencia de financiamiento, las alianzas con las corporaciones, yo les ayudo, es cada vez mayor. Entonces, lo que no hagamos en estos años en México puede tener una repercusión realmente importantísima para toda América Latina. Y se trata, compañero, no de venir en una actitud de extensionismo vertical, de decir yo tengo la solución, yo tengo el saber, este es el sustituto. Precisamente la agroecología lo que trata es de plantear, de que veamos el problema de otro modo. Claro que hay una emergencia y el campesino, el productor necesita alguna herramienta que le resuelva el problema y eso se la podemos dar también.
Pero lo importante es que la comprensión del problema sea distinta y ese es el gran reto de la agroecología. ¿Cómo va a impulsar y impactar la formación en la currícula de estas maestrías, doctorados y licenciaturas para que vayan cambiando esa mentalidad? Los cuadros técnicos que están asesorando a SADER son de la vieja escuela, realmente no entienden agroecología, repiten los discursos corporativos, no hay riesgo cero, todos de algo nos tenemos que morir, así como dijo el productor, pues es igual, no hay riesgo cero, tenemos que convivir con el riesgo, tenemos que manejarlo, hay que hacer una evaluación de riesgo, según qué parámetros, según quién. En esa evaluación se toma en cuenta las víctimas no tienen una palabra. En fin, son problemas que hay que discutir de manera más profunda, pero pues estamos en este reto y creo que respetándonos y dialogando podemos construir una alternativa. Tenemos pues la fuerza, la convicción, las tradiciones y un sector campesino y de productores que está dispuesto y que está viendo resultados. Ahí yo creo que ustedes tienen mucho más testimonios que yo y yo en ese sentido tengo esperanza, pero sí hay que pues trabajar más de manera conjunta. No sé si hay otra pregunta. Por los tiempos estamos, entonces, pues gracias por la atención y seguimos dialogando. Muchísimas gracias, Fernando. Aquí un agradecimiento simbólico de parte del comité organizador y de SOMAS. Y pues por la charla, pero sobre todo por estas décadas de servicio, de cuidado de nuestra salud y entorno. Gracias, Fernando.